Capítulo 1. Cómo entender y regular tus emociones. Muchas personas creen que el problema es sentir demasiado. Sentir miedo. Sentir ansiedad. Sentir enojo. Sentir tristeza. Pero el problema no suele ser la emoción en sí. El problema aparece cuando el cuerpo aprende a vivir ciertas emociones como si fueran un peligro. Y entonces empieza la evitación. A veces la evitación es muy evidente. La persona se distrae, se va, evita hablar de lo que siente o intenta escapar de la situación. Pero otras veces la evitación es más silenciosa. La persona piensa demasiado. Analiza todo. Intenta controlar lo que siente con la mente. Se desconecta del cuerpo. O intenta actuar como si nada estuviera pasando. Y aunque eso parezca ayudar por un momento, muchas veces termina aumentando la ansiedad. Porque la emoción no desaparece. Solo queda interrumpida. Las emociones tienen un funcionamiento natural en el cuerpo. Aparecen, aumentan, se expresan y después empiezan a bajar. Pero para que eso ocurra, el cuerpo necesita sentir que no hay peligro en experimentar esa emoción. Y muchas personas nunca aprendieron eso. Aprendieron que llorar era demasiado. Que enojarse estaba mal. Que sentir miedo era debilidad. Que expresar lo que sentían podía generar rechazo o incomodidad. Entonces el cuerpo empezó a bloquear automáticamente ciertas emociones para protegerse. El problema es que cuando bloqueas constantemente una emoción, el cuerpo no aprende a atravesarla. Aprende a temerle. Y ahí aparece la ansiedad. Muchas veces la ansiedad no viene solamente de la emoción. Viene del miedo que la persona tiene a sentir esa emoción. Por eso algunas personas sienten una pequeña incomodidad y rápidamente se desesperan. No porque la emoción sea peligrosa, sino porque su cuerpo aprendió que sentir eso significa perder el control, quedarse solo o no poder sostenerlo. Pero las emociones no son permanentes. El cuerpo humano está preparado para sentir. Lo que sucede es que cuando interrumpimos constantemente el proceso emocional, el sistema nervioso queda en estado de alerta. Como si hubiera algo pendiente. Como si el cuerpo nunca pudiera terminar de procesar lo que siente. Por eso algo tan simple como nombrar una emoción puede generar cambios importantes. Cuando una persona puede decir: esto que estoy sintiendo es miedo. Esto es tristeza. Esto es enojo. El cerebro empieza a organizar la experiencia de otra manera. La emoción deja de sentirse tan confusa. Y cuando deja de sentirse tan desconocida, muchas veces baja la intensidad. Porque una de las cosas que más activa al sistema nervioso es no entender lo que está pasando. Por eso ponerle nombre a lo que sientes puede ayudarte a regularte. No porque la emoción desaparezca inmediatamente, sino porque el cuerpo deja de reaccionar como si estuviera frente a algo totalmente incontrolable. Y algo igual de importante es entender que no todas las emociones necesitan resolverse rápido. Muchas personas sienten ansiedad porque creen que deberían dejar de sentirse mal inmediatamente. Entonces luchan contra lo que sienten. Intentan calmarse rápido. Intentan distraerse rápido. Intentan escapar rápido. Pero muchas veces el cuerpo necesita algo diferente. Necesita tiempo. Tiempo para sentir. Tiempo para atravesar. Tiempo para darse cuenta de que puede experimentar esa emoción sin destruirse. Cuando una emoción aparece y la persona se queda unos momentos observándola, respirando y registrando lo que siente sin salir corriendo automáticamente, el cuerpo empieza a aprender algo nuevo. Empieza a aprender que sentir no es peligroso. Y eso cambia muchas cosas. Porque el sistema nervioso aprende por experiencia. No aprende solamente porque alguien le explique algo. Aprende cuando vive algo distinto. Por eso regular una emoción no significa dejar de sentir. Significa poder permanecer un poco más presente frente a lo que sientes sin reaccionar automáticamente. Tal vez al principio sea difícil. Porque si una persona pasó años evitando ciertas emociones,
Es normal que el cuerpo quiera escapar rápido. Pero el cambio empieza en esos pequeños momentos donde la persona puede quedarse un poco más, un minuto más, una respiración más, un momento más observando en lugar de escapar. Y poco a poco el cuerpo empieza a registrar algo diferente. Empieza a entender que puede sentir miedo sin que ocurra una catástrofe. Que puede sentir tristeza sin quebrarse completamente. Que puede sentir ansiedad y aún así seguir estando ahí. Y eso genera seguridad interna. No una seguridad basada en controlar todo lo que pasa afuera, sino una seguridad basada en saber que puedes atravesar lo que sientes. Muchas veces las personas pasan años intentando controlar situaciones, vínculos o personas para no sentir ciertas emociones. Pero la verdadera regulación empieza cuando ya no necesitas escapar constantemente de lo que ocurre dentro de ti. Y eso no significa resignarse ni quedarse atrapado en el dolor. Significa aprender a acompañarte de una manera diferente. Con menos miedo. Con menos rechazo hacia lo que sientes. Con más comprensión. Porque las emociones no son enemigas. Son respuestas del cuerpo. Y cuando empiezas a entenderlas en lugar de pelearte con ellas, algo empieza a cambiar. El miedo baja. La ansiedad baja. Y el cuerpo deja de vivir cada emoción como una amenaza. Ahí comienza una forma diferente de habitarte. Porque muchas veces sanar no significa dejar de sentir. Significa dejar de escapar de ti mismo. Capítulo 2. Porque evitar tus emociones aumenta la ansiedad. Muchas personas creen que la ansiedad aparece porque sienten demasiado. Pero muchas veces sucede lo contrario. La ansiedad aparece porque la persona aprendió a interrumpir constantemente lo que siente. Cada emoción tiene un recorrido natural dentro del cuerpo. Aparece. Se activa. Genera sensaciones físicas. Y después, si el cuerpo no la bloquea, empieza a bajar. El problema es que muchas personas nunca aprendieron a atravesar ese proceso completo. Aprendieron a cortar la emoción antes. A distraerse. A pensar demasiado. A controlar, a evitar, a desconectarse, o a actuar como si nada estuviera pasando. Y aunque eso puede generar alivio por unos momentos, el cuerpo no termina de procesar lo que siente. La emoción queda incompleta. Como si el sistema nervioso quedara atrapado en una activación que nunca termina de resolverse. Por eso muchas personas sienten cansancio constante, tensión corporal, pensamientos repetitivos o una sensación permanente de alerta. El cuerpo queda preparado para reaccionar otra vez. Y cuanto más miedo le tiene una persona a sentir ciertas emociones, más rápido intenta escapar de ellas. Ahí empieza un círculo. La emoción aparece. La persona se asusta. La evita. El cuerpo aprende que esa emoción era peligrosa. Y la próxima vez la reacción es todavía más intensa. Por eso evitar constantemente lo que sientes puede aumentar la ansiedad. Porque el sistema nervioso aprende por repetición. Si cada vez que aparece miedo corres, el cuerpo entiende que había un peligro real. Si cada vez que aparece tristeza te bloqueas, el cuerpo entiende que sentir tristeza no es seguro. Si cada vez que aparece enojo lo reprimes automáticamente, el cuerpo entiende que expresar esa emoción puede traer consecuencias. Entonces la emoción deja de ser solamente una emoción. Se transforma en amenaza. Y ahí muchas personas empiezan a vivir en estado de tensión constante. Intentando controlar lo que sienten todo el tiempo. Intentando evitar cualquier situación que pueda activar algo incómodo. Pero el cuerpo humano no está hecho para no sentir. Está hecho para atravesar emociones.